Rodolfo el reno. Había una vez, en un pequeño pueblo cubierto de nieve, un reno llamado Rodolfo. Era un reno diferente a los demás, y su peculiaridad era su nariz, que no era común. Su nariz era grande, brillante y de color rojo intenso, como una pequeña lucecita que podía verse desde lejos. Aunque su nariz lo hacía especial, también era la razón de su tristeza. Desde que Rodolfo era un pequeño reno, los otros animales se burlaban de él. Mira esa nariz tan rara. Decían. Pareces un payaso. Exclamaban, y algunos incluso llegaban a decir. Tienes una manzana en la nariz. Rodolfo, triste y avergonzado, se sentía muy solo, como si nadie lo quisiera cerca. Los demás renos siempre se reían de él, y, con el tiempo, Rodolfo dejó de acercarse a los demás. Su mamá y su papá se preocupaban mucho por él. A pesar de ser unos renos muy amables y amorosos, no podían evitar sentirse tristes al ver cómo su hijo se alejaba más y más, día tras día. Rodolfo pasaba mucho tiempo encerrado en su casa, evitando salir al mundo exterior, donde sabía que sería objeto de burlas. Se sentía muy triste y solo. Un día, después de años de sentir tristeza y rechazo, Rodolfo tomó una decisión importante. Habló con sus padres, quienes lo abrazaron con mucho amor, y decidió marcharse del pueblo. Me voy a caminar por el mundo. Pensó. Quizás, allí donde no me conozcan, pueda ser yo mismo, sin que me molesten por mi nariz. Así que, con una mochila pequeña, comenzó su largo viaje. Caminó durante días, semanas, meses y hasta años. Viajaba solo, sin saber qué le depararía el futuro. Aunque estaba solo, Rodolfo no se detuvo. Tenía esperanza de que, algún día, encontraría un lugar donde lo aceptaran tal y como era. Pero, con el paso del tiempo, comenzó a sentirse cada vez más cansado y triste. Cada noche, mientras observaba el cielo estrellado, se preguntaba si algún día podría encontrar la felicidad. Se acercaba la Navidad, y Rodolfo seguía caminando sin rumbo. No le importaba la fiesta ni los regalos, pues ya no creía en la alegría de las festividades. Pero una noche especial, en la víspera de Navidad, algo increíble sucedió. Era una noche en la que las estrellas brillaban más que nunca, como si el cielo estuviera lleno de miles de luces. Mientras tanto, en el Polo Norte, Papá Noel se preparaba para su gran tarea anual. Como cada año, estaba listo para cargar su trineo y repartir regalos a todos los niños del mundo. Sus renos, los 8 que siempre lo acompañaban, estaban alineados, esperando el momento de partir. Papá Noel, con su traje rojo y su gran barba blanca, revisaba las últimas instrucciones, asegurándose de que todo estuviera listo para la gran noche. Pero de repente, algo extraño sucedió. Una espesa niebla cubrió todo el cielo, y la visibilidad se volvió casi nula. Los renos no podían ver bien, y el trineo no avanzaba con facilidad. Papá Noel se preocupó mucho. Si no podía salir esa noche, no podría entregar los regalos a tiempo, y eso haría muy tristes a los niños. ¿Qué voy a hacer? Pensó Papá Noel, mientras caminaba de un lado a otro, buscando una solución. De repente, algo llamó su atención. Desde lejos, vio una pequeña luz que brillaba con fuerza en medio de la oscuridad de la niebla. Era una luz roja, brillante y cálida, que destacaba en la oscuridad como una estrella en el cielo. ¡Eso es! Exclamó Papá Noel, dándose cuenta de lo que debía hacer. Necesito a alguien que pueda guiarnos en la niebla. La luz provenía de un reno con una nariz roja y brillante. Rodolfo, sin saber que Papá Noel lo había visto, caminaba por la nieve, sin rumbo fijo, cuando vio al trineo de Papá Noel atrapado en la niebla. Al principio, Rodolfo pensó que nadie lo vería, pero, al acercarse, escuchó la voz de Santa Claus llamándolo. Rodolfo, por favor, ven aquí. Dijo Papá Noel. Necesito tu ayuda. Tu nariz brillante puede guiarnos en esta niebla espesa. Rodolfo, sorprendido y un poco asustado, se acercó al trineo. Papá Noel le explicó que su nariz, brillante como una estrella, sería la única forma de encontrar el camino esa noche.
Al principio, Rodolfo dudó. Nunca se había sentido especial por su nariz, y siempre había pensado que era la causa de todas las burlas. Pero ahora, por primera vez, alguien le decía que su nariz era valiosa. Así que, con valentía, Rodolfo aceptó ayudar a Papá Noel. Juntos, con Rodolfo al frente, guiaron el trineo a través de la espesa niebla. La luz roja de su nariz brillaba con fuerza, iluminando el camino para los otros renos y para Santa Claus. A lo largo de toda la noche, Rodolfo se dio cuenta de algo maravilloso. Su nariz no era un defecto ni una broma. Era una cualidad única que lo hacía especial. Gracias a su nariz roja, los regalos llegaron a todos los niños del mundo a tiempo, y la Navidad fue un éxito. Cuando terminó su misión, Papá Noel le agradeció a Rodolfo y le dijo: Gracias, amigo mío. Hoy has demostrado que lo que nos hace diferentes también nos hace especiales. Tu nariz roja es lo que nos ha salvado esta noche, y estoy muy agradecido por tu valentía. Rodolfo sonrió, por primera vez sintiéndose verdaderamente feliz con quien era. Al regresar al pueblo, ya no le importaban las burlas ni los comentarios de los demás. Sabía que era único, y que su nariz roja era una bendición. Desde ese día, Rodolfo ya no caminó solo. Los otros renos lo aceptaron y comenzaron a admirarlo por lo que era, no por lo que parecía. Todos somos diferentes, y eso nos hace especiales. No debemos avergonzarnos de lo que nos hace únicos. Cada uno tiene algo valioso dentro de sí, y lo importante es aceptarnos tal y como somos. Hasta la próxima aventura.